días, buenas tardes, buenas noches para quienes estén mirando este video en el momento que puedan. Como le hemos mencionado, como le hemos comentado con la profe Sandra, eh, la idea era hacer una pequeña síntesis interactiva de los dos primeros módulos, ¿no? que hemos trabajado en el encuentro anterior, ¿sí? Me parece importante poder dividirlo en tres momentos, en tres bloques, ¿sí? El primero que vamos a abordar, digamos, el aprendizaje como proceso complejo, ¿sí? Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Qué procesos mentales entran en juego? ¿Cómo garantizamos que un aprendizaje se consolide? Si bien la respuesta no es simple y precisamente aquí radica la riqueza de nuestra disciplina, Manila Müller nos recuerda que el aprendizaje implica la puesta en acción de sistemas diferentes que intervienen en todo sujeto, ¿sí? Esto significa que aprender no es como llenar un recipiente vacío, sino cómo construir un edificio complejo con múltiples cimientos, ¿sí? Ahora bien, para entender esta complejidad, Ignacio Pozo nos propone descomponer el aprendizaje en tres elementos, ¿sí? Que están interconectados, ¿sí? Estos tres pilares fundamentales son lo que él denomina la arquitectura del aprendizaje, ¿sí? Que son las condiciones del aprendizaje, los procesos de aprendizaje y los resultados del aprendizaje, ¿sí? Cuando nos referimos a condiciones, hablamos de el contexto, los recursos, la diversidad de estilos. Estas condiciones pueden potenciar o inhibir el proceso de aprendizaje, por cierto, ¿sí? Cuando hablamos de proceso, nos referimos a los mecanismos internos, ¿sí? Que acontecen en el sujeto, como la atención, la memoria, la reflexión, la metacognición, ¿sí? Estos procesos son el cómo que conecta la enseñanza con los resultados. Y hablar de resultados del aprendizaje son los frutos tangibles de nuestras experiencias educativas, ¿sí? No todo lo que se enseña se aprende, ¿sí? No todo lo que se enseña se aprende. Aquí vemos que estamos en una gran tensión de nuestra profesión, digamos. Siempre queremos garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Hay un concepto que hemos también abordado en el encuentro anterior, que es la tríada didáctica de Husserl, que nos propone algo muy interesante. Explica que el aprendizaje no existe en el vacío, ¿sí? Siempre ocurre en una intersección de tres elementos: docente, estudiante y contenido, ¿sí? La enseñanza, docente-contenido, es cómo organizamos y presentamos el saber. La práctica, docente-estudiantes, es esa relación humana que facilita o dificulta el aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje en sí mismo es el estudiante y el contenido, ¿sí? Es la construcción subjetiva del conocimiento, ¿sí? Entonces, estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas y están, digamos, articuladas y ocurren en simultáneo. Para avanzar en el bloque número 2, ¿sí? La evolución de las teorías del aprendizaje, es importante marcar cómo hemos pasado del conductismo al constructivismo, ¿sí? Como una revolución paradigmática, de paradigmas, ¿sí? El conductismo como punto de partida, ¿sí? Que parece Watson, Skinner, ¿sí? Entre otros. El estudiante como máquina que responde a estímulos, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿sí? Siempre medible, controlable. Pero entonces, ¿cómo surgió una pregunta incómoda? ¿Qué pasa con la mente, con los pensamientos, con las emociones que se ponen en juego? ¿Sí? Y precisamente en esa incomodidad fue el motor que impulsó el cambio hacia lo que podemos denominar el constructivismo, ¿sí? Es el constructivismo, digamos, de la mano de Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner, ¿no? En contraposición con el conductismo, el constructivismo propone algo radical, ¿sí? El conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción propia del ser humano, ¿sí? Esta diferencia es fundamental porque cambia completamente nuestro rol como educadores, ¿sí? De controladores de estímulos a facilitadores de esa construcción, ¿sí? Como primer pionero, como pionero del constructivismo, lo tenemos al biólogo Jean Piaget,
¿sí? El constructor de estructuras mentales, ¿sí? Piaget nos enseña que la mente tiene una arquitectura evolutiva, ¿sí? Los conceptos claves que se conectan son los esquemas, ¿sí? La adaptación y equilibrio-desequilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de esquemas son como archivadores mentales que organizan nuestro conocimiento, ¿sí? La adaptación, ¿sí? Por otra parte, es el motor de cambio mental, ¿sí? Esto que ocurre en asimilación, acomodación, ¿sí? Y equilibrio, desequilibrio, ¿sí? Acá está esta conexión maravillosa que plantea él, que en el desequilibrio es lo que nos impulsa a aprender, ¿sí? Para buscar de nuevo nuevamente el equilibrio y después en un avance, digamos, de contenido, poner en desequilibrio aquello que estaba estable para poder avanzar, digamos, cognitivamente, ¿sí? Si bien, después por otro lado, ¿no? Si bien él destaca cuatro etapas del desarrollo, la sensoromotora que va de los 0 a 2 años, que son los cimientos sensoriales, ¿sí? La preoperacional que va de los 2 a los 7, las primeras estructuras simbólicas aparecen ahí, las operaciones concretas de los 7 a los 11, ¿sí? La lógica aplicada, ¿sí? Y a partir de los 11 las operaciones formales, ¿sí? Ahí acontece, digamos, y se desarrolla, digamos, el pensamiento abstracto, ¿sí? Piaget no había tenido en cuenta, si bien él se enfocaba en el individuo y cómo aprende ese sujeto, es aquí donde entra, digamos, nuestro segundo protagonista, que es Lev Vygotsky, ¿sí? Que nos dice algo revolucionario. Si no, no aprendemos solos, ¿sí? Aprendemos con otros, ¿sí? Acá, digamos, él destaca fuertemente, digamos, en su teoría, en su teoría sociohistórica, la importancia de la cultura, ¿no? Los conceptos más fuertes, digamos, para que tengan en cuenta son la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Imaginen un puente, ¿sí? Eh, entre lo que sé y lo que puedo aprender con ayuda, ¿sí? ¿No? Después, por otro lado, la mediación, ¿sí? Que son las herramientas culturales, especialmente el lenguaje, ¿no? Como amplificadores del pensamiento, ¿sí? Y el aprendizaje social, ¿sí? Aquí está la conexión con la triada didáctica que hablamos de Husserl, ¿sí? El contexto social no es opcional, sino que es esencial para Vygotsky, ¿no? Después otro que, que está en el material de lectura que es muy interesante es Ausubel, ¿sí? Eh, que él explica que el aprendizaje ocurre cuando una nueva información se relaciona de manera no arbitraria con conocimientos previos, ¿sí? Es muy similar a la teoría de Vygotsky, eh, pero él profundiza un poquito más, haciendo hincapié que nuestro trabajo como docente es construir, si se quieren, puentes conceptuales entre los que los estudiantes ya saben y lo que queremos que aprendan, ¿sí? Por otro lado tenemos a Jerome Brunner, ¿sí? Que Brunner nos propone que los estudiantes deben ser, digamos, partícipes activos, ¿sí? Del conocimiento, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Y que sean, digamos, eh, activos en la construcción y la indagación y la adquisición de la información y del conocimiento, ¿sí? Em, a modo, digamos, de síntesis, cómo conectamos todo, digamos, podemos resumir en pocas palabras como el conductismo, ¿sí? A ese estudiante pasivo, ¿sí? Con una respuesta condicionada, ¿sí? Como estudiante, como una caja negra, digamos, con una caja vacía que hay que llenar, ¿sí? Al cognitivismo como estudiante procesador, ¿sí? Organización mental activa, hay al constructivismo como estudiante, como constructor del conocimiento, ¿sí? Una creación activa del significado, ¿sí? Y el socioconstructivismo, ¿sí? El estudiante co-constructor, ¿sí? Construcción social del conocimiento. ¿Sí? Cada teoría no reemplaza a la anterior, sino que se enriquece y se va complejizando, ¿sí? Se va ampliando, se va profundizando, se va adecuando, digamos, al contexto. Tengamos en cuenta, digamos, que vamos cronológicamente avanzando, ¿sí?
Entonces, bueno, nuestra materia, digamos, la psicología, digamos, educacional no existe aisladamente, ¿no? Se nutre de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro, de la sociología, cómo influye el contexto, de la pedagogía, cómo optimizar esa enseñanza, y la antropología también, cómo la cultura moldea el aprendizaje, ¿no? Esta riqueza interdisciplinaria es lo que hace que nuestra profesión sea tan compleja, pero a la vez tan fascinante, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso sería un breve repaso de algunos conceptos. Les voy a juntar el PowerPoint que hemos pensado con el profe presentarles en el encuentro que no pudimos tener. Y bueno, ante cualquier duda, sugerencia, consulta, estamos a disposición. Nos hacen llegar las inquietudes vía mail, mensajería interna, por foro, eh, que nosotros vamos a estar atentos. Les deseamos una muy buena cursada y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos.